Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy en la conducción, Hugo Brizuela Álamo. ¿Qué tal, Hugo? Estamos aquí con unos invitados de lujo y creo que la hora nos va a quedar corta, ¿no? Ay, bueno, hay que aprovechar. Adelante. Hay que aprovechar cada minuto, entonces. Bueno, paso entonces a las efemérides, así después escuchamos, disfrutamos de uno de tus editoriales, ¿sí? Bueno, un 30 de octubre de 1937 nace Claude Lelouch, que es cineasta, productor, guionista, escritor y actor francés. Su nombre completo es Claude Baruch Joseph Lelouch. Su padre, ante el poco interés que mostraba por los estudios, le compró una cámara y le dio dinero suficiente para recorrer el mundo. Su primer gran éxito lo consiguió con Un hombre y una mujer, en 1966, que estaba protagonizada por Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant, y fue ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Oscar a la mejor película extranjera. Fue nominado nuevamente al Oscar a Mejor Película Extranjera por Vivir, de 1967. También dirigió La aventura es la aventura, en 1972, con Lino Ventura y Jacques Brel. Y después uno de los filmes más recordados del cine francés, Los unos y los otros. Esto fue en 1980, con coreografía de Maurice Béjart. Y en una interesante entrevista que había concedido a un presentador reconocido de noticias, Mauricio Ampuero, Claude Lelouch afirmó que todos somos cineastas. Nuestros ojos son la mejor cámara del mundo, nuestros oídos son los mejores micrófonos y nuestro cerebro es la mejor máquina de montaje. Bueno. Perfecto. Hugo, ¿qué nos vas a contar hoy? A ver, ¿qué tema trajiste? Estamos acostumbrados a hacer un editorial aquí, ¿no? Hablando de la actualidad. Bien. Y hoy vamos a comenzar por la situación mundial. Ajá. La población mundial en el corriente año ha alcanzado la cifra de 7.000 millones de personas. El mundo es una fábrica de producir seres humanos. Hoy veía de que en China han permitido de que se puedan tener 2 hijos, porque sí. Desde el año 76 se podía tener solamente un hijo. Es decir, que cada hora hay 13.000 bocas más para alimentar, y por día tendríamos 312.000 y por año 113 millones. Los alimentos son imprescindibles. Cada año el mundo dispone de centenares de miles de millones de toneladas menos de suelo y centenares de billones de litros de agua subterránea menos para cultivar alimentos. Desde 1968, más de 300 millones de personas, en su mayoría niños, han muerto a causa del hambre, a pesar de la intención de aumentar la producción alimentaria en el mundo. La situación de nuestra querida Buenos Aires, vista desde la planificación, es grave. Recordemos que la planificación de las economías regionales es la adecuada ubicación del hombre en la geografía en función de sus recursos naturales y actividades económicas para brindarle mejores condiciones de trabajo, hábitat y servicios, y nos permite determinar cómo y dónde queremos estar el día de mañana,
y cuáles son las acciones y recursos que necesitamos para lograrlo. Los remedios que se aplican son paliativos que no cambian nada, al contrario, vistos los resultados lo agravan. Es la consecuencia de no prever políticas de uso del suelo y regular el crecimiento de la gran ciudad a través de la planificación del desarrollo urbano. La ciudad crece y no hay políticas habitacionales en estos últimos 25 años. Creo que la última política fue en algunos años de Alfonsín y después no hubo más planes accesibles a la gente. Las pocas que hubo respondieron a conveniencias políticas. El urbanismo es dar satisfacción a las 4 necesidades básicas que necesita el hombre: habitar, trabajar, recrearse, circular y contar con alojamientos sanos, espacios verdes y los servicios indispensables. Las llamadas villas miseria es el símbolo del fracaso que lo vemos por todas partes. Son el resultado de no hacer nada desde hace décadas. La ciudad necesita regular el uso del suelo, planificar su crecimiento, crear nuevas ciudades independientes y nuevos parques industriales que cuenten además con complejos habitacionales para sus trabajadores, para evitar horas de viaje, gastos y la congestión vehicular, que esto significa más gastos y más desorden por todas partes. Los complejos habitacionales deben realizarse en parques industriales y en colonias de productores agropecuarios. Es decir, que la ciudad no aguanta más gente, tenemos que hacer ciudades aparte justamente a donde están los parques industriales. Es una cosa que se estila en países adelantados. Claro. Nuestro país debe planificar también sus objetivos en materia agropecuaria, solucionar el grave problema en las provincias del NOA y del NEA de los títulos reales de sus campos, que constituye uno de los motivos que están limitando su desarrollo. Esto lleva décadas de reclamos sin que nadie los atienda. Hay algunas provincias que lo arreglaron, pero nadie puede comprar un campo porque los títulos no tienen validez. Puede haber 20 dueños en el mismo campo. Entonces nadie va a hacer una inversión para decir, bueno, vamos a crear trabajo, generar producción. No se debe demorar más la planificación de las economías regionales. Sería la forma de detener la migración permanente de familias a los grandes centros urbanos y permitir a la vez que muchas retornen a sus orígenes. El campesino está desocupado y en general no tiene agua ni servicios. Los gobiernos conocen la extrema pobreza de su interior y es posible que el continuo éxodo alivie sus responsabilidades. Me refiero en forma especial a las regiones del noroeste y noreste argentino, no a INEA, que es de lo que vamos a hablar en largo, en extenso. Es posible crear colonias de productores agropecuarios exitosos. Tenemos todo para hacerlo, inclusive la materia prima más importante, que son los miles de jóvenes que todos los años egresan de las escuelas agrotécnicas diseminadas en todo el país. El desorden urbanístico está instalado desde hace décadas. Hace falta generar trabajo genuino y darle dignidad a la persona. Pongámonos en la situación del individuo que con su familia cuesta, sin trabajo y sin recursos, busca un lugar que lo aleje de la soledad y el abandono, y lo que encuentra es más pobreza, villas de emergencia, comedores comunitarios y subsidios para sobrevivir, y que terminarán convirtiendo a nuestro hombre en un zombi. Esperemos que en esta nueva etapa que inicia la República encontremos la unidad entre los argentinos y la planificación como forma válida para saber cómo y dónde queremos estar el día de mañana y dejar de cometer errores que los pagan los desocupados y los más pobres. Bueno, tenemos mucho realmente para hablar, sí. Así que vamos a pasar música y después presentamos a nuestros invitados. Bueno, ¿sí? Adelante, bueno. Anunciar la obra, no sé qué. Vamos a escuchar a Kevin Joyce, que nos visitó la semana pasada, y de su disco La Jaula vamos a escuchar Andrómeda.
Bueno, Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Quienes quieran ver, escuchar programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar y allí podrán ver otros programas de una mirada en el tiempo. Para llamar a la radio pueden hacerlo al 4372-2841, 4372-3061. Bueno, y con la conducción de Hugo Brizuela Álamo tenemos una visita interesante que nos van a hablar del tema relacionado con la editorial que hizo hoy Hugo. Así que los vamos a presentar. Se trata de Alberto Jesús Rizo, arquitecto social, emprendedor de negocios agropecuarios, preocupado por la escasa rentabilidad y los riesgos de producción y la falta de mercados que tiene el pequeño productor. Él es presidente de CAESRA, la Cámara de Empresas Sociales de la República Argentina. Y también nos acompaña María Cristina Porto, que es tesorera de la Cámara. Bueno, bienvenidos a ambos. Bienvenido, Alberto, bienvenido a los dos, ¿no? Y tenemos mucho para hablar, Alberto, después de haber caminado tanto, ¿no? Pero después de haber escuchado tu editorial, no creo que quede mucho por hablar. Mucho. Pero aquí hay un problema, antes de entrar de lleno ya a lo tuyo, que debido al calentamiento global puedan perderse cosechas que podrían afectar en las próximas décadas a millones de seres humanos y no humanos. Es decir, que eso tenemos que agregar el problema que ya hay de alimentación en el mundo. Las personas que se mueren de hambre en el África subsahariana, que a mí me tocó andar recorriendo todo ese lugar, son víctimas de la sequía, de la deficiente política agraria y de la superpoblación de seres humanos y animales. Es muy difícil que esto pueda cambiar porque no existe una política de venta de tierras en África, entonces por eso no pasa nada. CAESRA es una entidad madre de la economía social que nuclea pequeños productores y que sin lugar a dudas en estos tiempos tiene una singular importancia porque lo que el mundo necesita son alimentos y trabajo, y creo que ahí es donde ustedes están ubicados. ¿No es así, estimado Alberto? Sí, lo que pasa es que es tan complejo lo que está pasando en el mundo, como vos bien lo decís. Sí, me imagino que les afecta a ustedes. No solamente a nosotros. Históricamente CAESRA empezó capacitando, ¿no es cierto?, chicos que una vez que estaban capacitados decían, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora tenés que ir a un banco, ¿sí?, que te dé un crédito blando para comprarte herramientas, alquilarte un local para que vos puedas desarrollar lo que aprendiste. Sos un técnico en construcciones industrializadas. Pero o de lo contrario, viene de hace años, sí, que los chicos dicen, ¿qué hago ahora? Sí, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Después de ahí, le digo, otra alternativa es que te vas al Ministerio de Desarrollo, ¿sí?, y pedís si te pueden financiar o ayudarte con un kit de herramientas para poder... Resultado. El chico, cuando vos le explicás y te escucha, cuando vos lo escuchás a él primero, y tratamos en lo posible de que él haga lo que necesita, sí, no nosotros obligarle a hacer lo que nosotros creemos que realmente necesita, y no es así. Por eso digo que hay que escucharlos. Una vez que ellos se capacitaban, se encontraban con una frustración tan grande. ¿Por qué? Porque no hay ningún proyecto, no hay ninguna posibilidad donde el chico, una vez que está capacitado con una enseñanza no formal, que se pueda abrir camino. ¿Por qué? Y porque los bancos oficiales no están, vamos a decir, no tienen ningún esquema para poder subvencionar y darle una herramienta a ese chico que se pueda, vamos a decir, abrir camino solo. Pero ahí no termina esto. Nosotros mismos, la gente misma, ha generado una desconfianza, y que vos lo sabés bien, porque sos arquitecto, ¿no es cierto? Cuando nosotros
comercializamos una obra, tenemos que pedir un anticipo para poder realizarla, ¿no es cierto? Como acopio de materiales, de proyecto, anteproyecto, estudios de suelo. Decime una cosa, ¿quién está dispuesto a darle un anticipo a un chico que cuando le preguntan la dirección le dice calle 17, pasillo 22, Ciudad Oculta? Sí. Sin embargo, nosotros tuvimos una experiencia muy, muy importante hace cosa de 3 años. Nosotros diseñamos un módulo productivo móvil que la denominamos faena móvil de especie primaria, o sea, para cabras, se pueden faenar cabras, corderos. ¿Esa experiencia la hiciste Sí, después sí. en Pampa del Infierno? ¿Estuviste o no? ¿No anduviste por No, Pampa del en Infierno? Pampa del Infierno, porque no se pudieron entregar ni siquiera un solo módulo de esos, tuvimos que tratar de hacer el proyecto en un frigorífico fijo, punto fijo. Claro. Pero fíjate lo más interesante de todo esto. CAESRA capacitó a los chicos, hizo el diseño, lo fabricaron los chicos, lo presentaron en la exposición del INTA, ¿sí? Después, el Ministerio de Agricultura lo presentó en uno de los concursos, de los tantos concursos que hay, ¿no es cierto?, de tecnología, desarrollo, innovación y demás, y de la casualidad que ganó el primer premio, No me digas. ¿sí? Y fue que se lo otorgaron en España. Sí. ¿Quién se enteró? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque no se puede concebir y que chicos de una villa, de una ciudad oculta, hayan realizado un diseño y un proyecto que gana un primer premio internacional y que una organización haya financiado el prototipo para que un ministerio lo presentara y ganara el primer premio. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Y no tengo problema en decirlo porque es una realidad. Es que las realidades hay que decirlo. Es así. Te gusten o no gusten, pero lo que hay pasa que que señalarla. lo que pasa que nosotros desgraciadamente como sociedad, porque esto te lo comento para que podamos ubicarnos en tiempo y en espacio. Nosotros ya tenemos una edad que hemos visto esto pasar ya varias veces, cíclico, ¿sí? Y que siempre nacen desde el mismo lugar. Se genera una economía de pobres para que sigan siendo más pobres, pero no tienen ni un, vamos a decir, proyecto de obras públicas o proyectos que realmente sean realizables y que tengan rentabilidad para que se pueda abrir camino él solo. ¿Por qué? Porque fíjate vos que la mayoría de las organizaciones sociales tienen que ser sin fines de lucro. ¿Por qué, me pregunto yo? Es algo que no entiendo. No lo entiendo. Comentamos con... Exacto. Nosotros desde el año 2007 que venimos trabajando, tenemos filiales en casi todas las provincias. Hemos insertado chicos de toda clase. Hemos desarrollado módulos de faena, tanto sea fábricas de dulce móvil, fábricas de mozzarella móvil, que te podría decir, fábrica de chacinado, que son todas móviles. Es muy Que importante. es llevarla al lugar Es muy donde está la importante en los necesidad. lugares, Lógico. Si vos diagramás y proyectás que en una semana esa faena con una simple camioneta o un tractor se la llevás, ¿no es cierto?, a una comunidad que en la cual no pueden llevar, ¿no es cierto?, sus animales a faenar, porque yo lo he visto en Jujuy y llevan las llamas y las cabras en un forfalcón viejo. Parece una señora mirando por la ventanilla de un colectivo cuando la llevan las cabras. Otros la han llevado en Se moto. faena debajo de un árbol. Exacto. Entonces, es tantas las cosas que hay que cambiar, que es como quien dice la arquitectura social. La arquitectura social que nosotros desarrollamos, tomamos como punto de partida mirar hacia atrás, qué es lo que se hizo mal o lo que no se hizo. Analizamos qué herramientas tenemos en el presente y ahí empezamos a diseñar. Una vez que diseñamos, Perfecto. vemos para quién
estamos haciendo esa obra. A partir de ahí empezamos a proyectar. Recién después empezamos a construir. Nosotros no tomamos un proyecto de una forma improvisada. Sabemos que hay una necesidad para alguien en algún lugar porque necesita hacer algo para poder no caer en algo. Cuando vos hablabas recién, acá hay varias cosas que hay que hacer. En todo el no argentino, ¿sí? Prácticamente son todas declamaciones. ¿Por qué? Porque históricamente nunca se ha hecho nada por el pequeño productor. Porque si no, yo te pregunto, ¿por qué hace 50 años que los pequeños productores están como están? ¿A qué se debe? Y no estoy diciendo de un año, estoy hablando de 50 años atrás. ¿Por qué no tienen las herramientas mínimas para poder desarrollarse? Teniendo en cuenta que ellos producen el 70% de los productos que nosotros consumimos. Y desgraciadamente, solo se le adquiere una pequeña cuota para mantener el precio elevado y el resto no se lo compran y lo tienen que tirar. Suponete, esta situación la conocen todos. La conocen todos, hasta la ama de casa que va al mercado a comprar en enero un kilo de tomate que vale 40 pesos. Pero al mismo tiempo, en Jujuy no lo puede vender a 18 centavos y lo tira a la ruta. Así es. En la cual yo tengo películas, fotos que con la camioneta voy pisando tomates con las lágrimas que me caen, porque digo yo, no puede ser. Alberto, tengo una pregunta ahí, porque esta parte es muy importante. Sí. ¿Por qué motivo? Porque no lo he visto que lo haga, no sé si hay, bueno, posiblemente existan imposibilidades desde el punto de vista de poder sacar mercadería. Tener posiciones en zonas francas. Porque el problema es la cantidad de intermediarios que hay hasta que llega al productor que le dan 18 centavos por el kilo y no paga lo que le cuesta levantar el producto. Entonces, si yo tengo una posición en una zona franca que tenga el reclamo de tomate, por ejemplo, entonces me lo van a pedir en determinadas condiciones y yo directamente tengo que levantar el tomate o procesarlo como sea y enviarlo a la zona franca y se acabó la historia. Ese para mí es un paso importante que hay que darlo. Bueno, de hecho, nosotros hemos probado todos los caminos. Me imagino. Todos. Y en la cual, cada vez que comenzábamos a transitar uno, nos encontrábamos con problemas que para nosotros eran inentendibles. Las trabas. Exacto. Primera instancia, y volviendo hacia atrás, te pregunto, ¿por qué hace 50 años que están como están, con una economía de pobres para seguir siendo más pobres? Esa es la pregunta del millón. Segundo. Te la contesto antes ¿sí? que siga. A mí me dijo durante el gobierno de Menem, un alto funcionario, que me convenciera que a ellos los políticos les hacen falta a los pobres. No, sí, no me cabe duda. Pero lamentablemente bueno, es una verdad y lo vemos. Entonces, ¿qué otra cosa se puede pensar? No me cabe duda. Yo, por ejemplo, creo que no son solamente los políticos de turno. Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas que generan dolor. La realidad generan dolor. Entonces pasa por ser como hablábamos fuera del micrófono, pasa a ser un problema psicológico. A nadie le gusta ver el dolor. Entonces, ¿qué hace? Se tapa los ojos y dice, esto no lo veo. Yo no tengo nada que ver, yo no fui. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos estás negando la realidad, porque nosotros acá esta noche, en esta mesa tan amena, yo puedo escuchar tu versión. Y que no te voy a descalificar. Pero no sé si tenés razón. Vos vas a escuchar la mía, pero tampoco sabés si tengo razón. La única para nosotros, y puntualmente para mí, la única razón es la realidad. Y la realidad me dice que es vamos a decir, un país inmensamente rico. Sí, señor. Y quizás tus oyentes pueden tomarlo como diciendo, y a ver, ¿qué está diciendo este loco? Este país se saca, pero te digo así,
3 meses, lo solucionaste. ¿Por qué? Primera instancia, aplicar una real economía social. La economía social, con responsabilidad social empresarial hacia afuera, no hacia adentro, porque se habla muchísimo de responsabilidad empresarial, pero ¿qué pasa? Las mejoras son hacia adentro, mejores instalaciones, mejores condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Pero, ¿y el que consume el producto? No tiene ninguna posibilidad de que esa empresa colabore en una financiación a una empresa social que va a desarrollar un proyecto que va a generar divisas, que va a generar trabajo. ¿No lo puede hacer? Eso es una responsabilidad social hacia afuera como la que nosotros practicamos. Pero la economía social es totalmente diferente. Por ejemplo, hay fundaciones que dan donaciones. Sí. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo de las donaciones. Claro. ¿Por qué en vez de dar donaciones no tomamos chicos, ¿no es cierto?, de la facultad en la cual están haciendo diseño industrial y tienen un producto que encima de eso ya tienen ventas previstas, pero no consiguen el capital para desarrollarlo? Aquí, ¿cuál es la respuesta? Y sí, pero no están preparados. Entonces no le podemos financiar el proyecto. Sin embargo, le pueden sí donar, que no van a recuperar. Entonces a mí se me generan preguntas internas. ¿Por qué, si vos estás haciendo caridad que sirve para una sola vez, por qué no podés financiarle en un sistema blando, ¿sí?, que sea realmente con una visión social, y sin embargo crees que es más riesgoso que regalarle el dinero? Entonces hay cosas, Hugo, que no se entienden, y empezás a pensar, ¿y qué hay detrás de todo esto? Hay muchísimas cosas que se pueden cambiar. Y la otra que me decía de los productores, y más, se lo he dicho cuando fui a reclamar, ¿no es cierto?, a organizaciones importantes del Estado, y le digo yo, ¿por qué no generan una carta de porte extraordinaria por única vez a pequeños productores que son productores tabacaleros? Porque vamos a decir, su producto más importante es el tabaco. Pero da la casualidad que la cosecha termina a fines de octubre. Entonces ellos preparan la tierra y en diciembre siembran poroto. El volumen. ¿Estás hablando de carta de porte para el mercado interno? No, carta de porte que lo autoriza a poder comercializar el poroto que está sembrando. De lo contrario, lo tiene o que regalar o venderlo en negro. No me digas. Exactamente. Nosotros ayudamos a unos productores de Jujuy. ¿Sabe cómo terminó? Con 125 toneladas interdictas. ¿Por qué? Porque el productor que le sobraban cartas de porte se la facilitaron a estos chicos, los productores. Entonces no podían sacar el poroto de ellos, aunque estuviese justificada. ¿Por qué? Porque los productores no tenían la patente, digamos, ¿no es cierto?, para que la gente pueda entender que eran productores de grano. Entonces, yo me hago esta pregunta. Si nosotros tenemos el 60% de todos los productores tabacaleros que siembran poroto, que no pasa más allá de 1 tonelada, 3 toneladas, 5 toneladas, para, con el dividendo que tienen, comprar los plantines, ¿no es cierto?, y los agroquímicos para sembrar el tabaco, porque no tienen quien les dé crédito, ¿sí? No lo pueden vender. Pero como resultado... No hay una política crediticia. No hay. Yo fui a la FIP, y puedo decir, Agencia 13 Lomas de Zamora, me enseñaron 5 biblioratos de todas las posibilidades que tenía una persona que quiere ser productora de grano, ¿sí? No hay nada. ¿Por qué no hay nada? En primera instancia, en el norte argentino tenemos, te diría, el 40% que son todos descendientes de originarios, pueblos originarios, y te puedo nombrar Las Pampitas, te puedo nombrar la finca del Pongo, ¿sí?, que es una de las extensiones más grandes que hay en Jujuy. Pero ¿qué pasa? Se las alquilan a los productores
pero no pueden justificar porque ni siquiera les dan un contrato de alquiler para decir, yo te alquilo 5 hectáreas para que sembres. ¿Quién les alquila? En la administración de esa finca. Privada. Es privada. Ah, perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los productores han recibido sus tierras de los ancestros. Sí. Bisabuelos, Bueno, son lo que abuelos, de exactamente. los títulos reales. Y es que no lo tienen, ¿por qué? Porque, a ver, todos saben que esa tierra es de ese productor, pero no lo puede comprobar. Ahora, de esa tierra saca producción. Y que si nosotros podemos generarle una carta de porte extraordinaria por única vez anual, ese productor puede vender su poroto en el mercado. Y a su vez, tiene que pagar los impuestos y las retenciones del 5,5%, o sea que el Estado recibe dólares que hoy por hoy se pierden. Te hago una pregunta técnica que la debes conocer. ¿Sí? ¿Qué pasa si el productor se nuclea entre un grupo de productores importantes como para poder decir, bueno, no es 50, 100 toneladas o 1000 toneladas, sino es mucha más cantidad? No, nosotros los tenemos nucleados, aquellos que pudimos blanquear, digamos, entre comillas, como prestadores de servicios agrícolas. Y son monotributistas. Agropecuaria. ¿Sí? Claro. Que están en CAER Agropecuaria. Y bueno, tal es así que este año estamos exportando, casualmente ahora estamos mandando a todo Centroamérica. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se consume muchísimo ese tipo de, que es el famoso frijol. Desde la parte económica, digamos, hablando ya de la tesorería, teniendo en cuenta que tenemos la tesorera, ¿puede moverse la entidad con comodidad, con posibilidades? Nosotros somos muy nuevos. Imagine que esto tiene un año de antigüedad, desde que Alberto viajó al norte y vio la realidad de los pequeños productores y diseñó alguna solución. Entre que la diseñamos, la pusimos en marcha, nos enfrentamos a la infinidad de dificultades que no nos alcanzarían 10 programas para relatar. Me refiero a todo esto que él habló sobre el tema legal, el tema comercial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, la informalidad de los productores, los pequeños productores del NOA, es el mayor escollo, y la contrapartida es la ausencia de legislación al respecto. Claro. O sea, es una realidad invisible para el Estado, para los gobiernos, para el sistema. Es decir, es como que no existieran, y sin embargo sí existen. Claro, pero es sí una lucha trabajan, difícil, pero que hay que continuarla, ¿no? Exactamente, sí trabajan, sí producen un producto de muy buena calidad, al punto de que pudimos exportárselos a Centroamérica y más exactamente a Costa Rica el año pasado. Repetir la experiencia es, como dicen los chicos, remar y remar y remar, porque precisamente está todo armado para aquel que tiene una estructura, está todo armado para aquel que tiene el capital, está todo armado para aquel que cuenta con un montón de herramientas de todo tipo para moverse en este negocio. Me imagino, ¿no? Al margen de lo coyuntural, que como ustedes saben, este gobierno ha tenido políticas con respecto al campo que, bueno, ya sabemos que hay muchas dificultades secundarias a este tema coyuntural, ¿no? Político. Yo creo que es un con respecto momento... a los productores, esto es de toda la vida, claro. No es de este gobierno, ni del anterior, ni de nunca. O sea, esto es algo histórico. No, yo creo que es el momento de poder empezar a programar para este futuro que se viene. Yo creo que esperemos que haya un cambio. Es correcto, pero yo creo que hay que hacer un análisis más de fondo. Por ejemplo, cuando vos tuviste la posibilidad, la suerte, o porque querías conocer cómo habían salido otros países de su crisis política, económica y social, te das cuenta de que nosotros somos una clase muy especial. Nosotros somos muy impredecibles. Y también pretendemos que las administraciones, y digo administraciones porque ni siquiera estoy diciendo que partidos políticos o los políticos de turno,
se hagan responsables de lograr políticas de Estado y encima ejecutarlas. No es así. El Estado o la administración que ocupa el Estado, la palabra lo dice, está para administrar un patrimonio durante 4 o 8 años que es del pueblo. Ahora, que ella tenga un sector que genere políticas de Estado, totalmente de acuerdo, pero ¿quién las tiene que ejecutar y desarrollar? Las entidades intermedias, las organizaciones sociales, ONG, asociaciones, fundaciones, cámaras empresarias, que lo único que saben hacer, y lo digo con conocimiento de causa, y si no que me demuestren lo contrario, es vivir de subsidio en subsidio para poder mantener una estructura. Y lo que nosotros decimos, que por lo menos tienen que producir lo que gastan. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros quizás somos una avenida que estamos en el medio. Muchos de ellos nos dicen que nosotros estamos en la zona gris. Y sí, puede ser. Porque ya probamos con el capitalismo y no anduvo. Probamos del otro lado, tampoco anduvo. Claro, hay que ver que el capitalismo que se toca no sea interesado, que diga no conviene abrirle las puertas o darles alas para que vuelen solos. ¿Qué hicimos? Formamos un capitalismo social desarrollando una economía social en el medio, donde tomamos los programas que algunos de ellos que puedan llegar a ser útiles para desarrollarlo, o de lo contrario empezamos a generar nuestras mismas políticas, propias políticas, teniendo en cuenta de que nosotros vamos a diferentes países, hacemos estudios de mercado y le buscamos la venta, armamos las estructuras. ¿Por qué? Porque el productor está para producir y no somos intermediarios, al contrario, nosotros tenemos los clientes, se los presentamos al productor, que te puedo mostrar películas, ¿no es cierto? Bueno, he visto que claro, muy exactamente, bien donde el propio cliente negocia con el productor. Porque ¿de qué sirve tener un producto si no tenés venta? La otra, cuando vos vas a hacer, por eso anteriormente dijimos, diseñamos y vemos qué obra vamos a hacer, diseñar a ver qué producto tiene mercado. Claro, el producto tiene que estar ajustado a cómo lo pide el mercado. Exactamente. Para cuándo lo pide el mercado. Exactamente. Pero no podemos seguir entreteniendo más chicos, haciéndoles creer que con un curso de tarjetas españolas va a solucionar su problema. Alberto, ¿y ustedes no han pensado, digamos, o están ya tratando de planificar y presentar un proyecto en este sentido? Sí. ¿Cuál es la vía que...? La vía, estamos totalmente convencidos que esto se tiene que hacer de forma privada. ¿Para qué? Para no tener voluntades contrapuestas. Claro. Que tampoco quizás lo pensamos cuando decimos sube tal persona al gobierno y no lo dejan así, porque es lógico que eso pase. Vamos a suponer que vos entras como ministro de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo haces para conducir? Cuando tenés planta permanente de la época de Amadeo, planta permanente de la época de Arroyo, planta permanente de Alicia. Entonces cada uno tiene su corazón y un proyecto, una carpeta, un expediente se transforma que va a dormir en un cajón. Y no se dan cuenta que eso no es un expediente, eso son personas que están durmiendo entre un cajón. A mí me ha tocado vivir una experiencia hace unos cuantos años. En el año 75 existía en La Rioja un plan regional de desarrollo que hicieron y armaron una cooperativa Cofilar, que le tocó también enfrentar todas las dificultades y llegaron a tener una planta fija de 2.000 empleados. Chilecito pasó de ser una consumidora de recursos de la provincia a ser la que le aportaba los recursos a la provincia. Fueron exitosos. Cofilar, no sé si te recuerdas, en todos los supermercados había los tomates envasados al natural, los duranos al natural, había de todos los productos, hasta que llegó alguien que le molestó. En el 75, cuando fue una de las revoluciones que tuvimos,
el gobierno militar de Mendoza recibió la visita de productores de Mendoza que le molestaba el éxito que tenía Cofilar porque les quitaba mercados. En vez de competir en el mercado que existía, le pidieron que lo cierren y inconscientemente cerraron directamente la fábrica. No le importó la gente que se quedaba sin trabajo. Hugo, yo te puedo dar 2 ejemplos que son muy recientes. Vos fíjate que son muy pocos aquellos que dicen voy a hacer esto con esto para esto y voy a lograr esto. Te dicen voy a hacer. Explícame cómo. Nosotros sabemos, es el verso, bueno, claro. la diferencia que está que para poder desarrollar estas políticas públicas y más que nada dentro de una economía social, vos tenés que saber a dónde vas, con quién vas, para qué vas y con qué vas. Claro. ¿Con qué vas? ¿Con qué recursos? Si vos al productor, porque lo he hecho, le hablas claro y le decís, bueno, digamos que no tomemos una figura jurídica como una cooperativa, pero vos producís, que nosotros lo vamos a transformar. ¿Con qué? Con cooperativas, ahí sí, cooperativas de trabajo. Sale al mercado y lo podemos comercializar afuera. Si yo te hago el costo, el análisis de costo de toda esa cadena de producción, vos no lo podés creer. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Vamos a tomar el ejemplo del poroto. Que si nosotros lo podemos, vamos a decir, envasar a ese poroto, le tenemos un valor agregado. ¿Y con qué lo hacemos? No tenemos que armar una gran estructura que una máquina envasadora semiautomática sale 500.000 pesos. Compremos balanzas electrónicas y una selladora manual y que lo haga gente, que lo hagan las mujeres de las cooperativas y vos le pagás, ¿no es cierto?, ese envasado. Por tanto, estás generando trabajo, tenés la producción con un valor agregado y podés competir en un mercado. ¿Por qué? Porque con solo cubrir los costos de envasado, vos en vez de vender, vamos a suponer a $500 la tonelada de poroto, vos se lo vendés a $510 la tonelada de poroto envasada, sin marca blanca. Es impresionante cómo se vende. Porque a tu cliente le sale mucho más barato que comprarte el poroto, ¿sí?, procesarlo, envasarlo y mandarlo al mercado. Eso es donde nosotros tenemos que hacer políticas que sean innovadoras. Y no estamos volviendo para atrás, no estamos retrocediendo, no estamos haciendo un trabajo artesanal, estamos en una emergencia y eso lo tenemos que entender. Cada día que pasa estamos peor que el que se fue. No hay trabajo genuino porque ¿qué empresario tradicional te va a tomar 4 o 5 personas cuando sabe que desgraciadamente no hay una estabilidad comercial? Claro, va a tener un conflicto. Y va a tener 5 conflictos. El día que diga, bueno, voy a despedir a un muchacho porque no tengo... ¿No lo podés hacer? Le toman la fábrica. Ahora, ¿le importa a alguien? Alberto, Hugo, ¿le importa a alguien lo que está pasando? Si le importara a alguien sería otra la historia. No pasaría lo que pasa. Vos fíjate una cosa, qué falta de organización que tenemos, hasta incluso cuando se va a hacer un reclamo, no estoy hablando de una propuesta. Antes que pase a otra Sí. cosa, vos dijiste, ¿le importa a alguien? Sí. No le importa porque no hay capacidad. Si fuera un funcionario que sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sí le importaría. Porque cuando va a asumir un cargo, tiene las cosas claras, qué es lo que tiene que lograr. Y ahí llegamos ya otra vez a la planificación. Es decir, yo gobierno. Pero hay que ver con quién tiene compromiso, claro, una vez que asume. planificar y los compromisos, Bueno, Hay es que por ver eso, con quién se compromete. es por eso que desgracia. Ahora, vos me habéis dicho que están con problemas en la exportación ustedes, que están con mercadería. No, pero eso es, y te puedo contar una sola. Vos fíjate, yo en cuentas tributarias, ¿no es cierto?, en AFIP, tengo superávit, ¿no es cierto?, que en la cual sería lo lógico que hicieran, vamos a decir, una transferencia de un sector a otro, la IMAFIP. Y te voy a demostrar por qué
las exportaciones están hechas para medianas, grandes y grandes empresas. Yo me encontraba en el campo en Jujuy, me llaman por teléfono de la oficina, de la central, y me dicen: Alberto, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Te cancelaron, ¿no es cierto?, el ROE, no podés liberar carta de deporte porque tenés una deuda en AFIP. No puede ser. No puede ser, porque yo sé más o menos cómo está mi cuenta. Dice: sí, nosotros buscamos por todos lados y no aparece. Bueno, a ver, llama a otro contador más, vayan a la AFIP, vayan acá, hasta que último, ¿no es cierto?, lo encontraron. ¿Y sabés cuánto era la suma que debía y que no podía traer el producto de acá, de Salta hasta acá? Escucha bien, y anotalo. Sí. 0,02 centavos. O sea que de ahí creo que ya integro el libro Guinness. Porque yo desde el campo le digo: bueno, hace una cosa, conseguiste 5 centavos, pagale 2 centavos la FI, pero que te den 3 devueltos. Porque es irrisorio. Entonces, esas son las cosas que desgraciadamente, como está todo informatizado, lo único que logran es frenar. Exactamente. Ahora, la pregunta que yo le hacía a los productores: bueno, acá tienen un ejemplo claro. Mire si les pasa a ustedes, ¿cómo hacen para sacar el camión que no les cobre demora hasta que arreglan el problema? Alberto, ¿y cuáles son las soluciones que van buscando? ¿Cuáles son las posibles soluciones ahora que estamos ante un cambio de gobierno donde puede haber cambio también de políticas? ¿Hay alguna posibilidad de que esto mejore? Yo te diría que, y sin temor a equivocarme, que el cambio de política, ¿no es cierto?, o de administración que venga, se tendría que dedicar a administrar. Es la función. Lo demás, que dejen a los técnicos, que dejen a las organizaciones sociales que lo desarrollen. Que saben. Exactamente, que no se metan. Bueno, esa es una de las falencias que hay. Los técnicos no existen. Exactamente. Sí, acá las organizaciones intermedias. Sí, pero discúlpame, los técnicos incluso el Ministerio de Agricultura existen, pero te hacen un proyecto y un programa para toda la República Argentina. Y ni siquiera se tiene en cuenta que ese proyecto que está ideado para la República Argentina, vos lo podés, vamos a decir, aplicar ¿dónde? En Ushuaia. Y te pongo la otra. Bueno, o en Jujuy. El proyecto está respondiendo a una dirección, a una indicación. No. Acá lo que hay que hacer es tener varias filiales con técnicos directamente en las organizaciones que se capaciten en el producto que van a comercializar, porque tampoco perdamos tiempo si tenemos un producto que no sirve, y no, porque no es rentable, no sirve. ¿No es cierto? Como yo le decía en el último encuentro que tuvimos a los chicos, a los tomateros, y dice: no, pero mi abuelo hacía tomate, mi papá hacía tomate y yo hago tomate. ¿Y qué le pasó a tu abuelo? Se fundió. ¿Y a tu papá? Se fundió. ¿Y cómo está vos? Me estoy fundiendo. A ver, querido, vamos a hacer otra cosa que realmente tenga mercado. Ahora, Alberto, también me imagino que si el país estuviera en una situación de vinculaciones y de mercado común más normal y tuviera crédito externo, la situación podría ser otra. Claro, pero para tener créditos externos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la economía social que nosotros desarrollamos, tiene que haber, vamos a decir, 3 figuras. 1, la empresa social. Sí, señor. 2, aquel que pueda capacitar y darle las herramientas que necesita esa empresa social para desarrollarse. 3, sectores de inversor. Los inversores, ¿no es cierto?, tienen que reunir ciertas condiciones porque una inversión tradicional no sirve. Porque, ¿qué pasa? Más que nada, cuando te encontrás con una empresa que se está formando, ¿sí?, y que no cumple los requisitos ni los conocimientos de cómo se maneja una inversión, ¿no es cierto?, y cómo se hace el repago. Sí. Pero también vos tenés que enseñarle a la empresa cuáles son las necesidades de ese inversor. Y de la única forma que se pueden conseguir inversores que desarrollen un trabajo en conjunto es cuando esa inversión es blanda, cuando tiene muy claro cómo es el negocio, cuando ve
y puede evaluar a esa empresa social de una forma muy, muy clara, muy sencilla, muy práctica. De decir, ¿qué te voy a evaluar? ¿Qué varilla voy a tomar para evaluar tu empresa social para que yo pueda evaluar mi capital? ¿Cuál la tomo? Si me permite, vamos a decir que está hablando el presidente de una importante institución y quiero que leas ese aviso. Muy bien, así que les recordamos a todos que se trata de Alberto Jesús Rizzo, que es presidente de CAESRA, la Cámara de Empresas Sociales de la República Argentina, entidad madre de la economía social, que nuclea a pequeños productores agropecuarios, abriéndoles las puertas de los mercados del mundo. Si usted es uno de ellos, póngase en contacto con nuestra gerencia de producción a los teléfonos 011 3221 5214 o 3530 4342 4734 o visitando nuestra página web www.caesra.org. Las oficinas centrales se encuentran en Perú 345, cuarto piso B, de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, y pasamos nuestro aviso final. Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Bien, se nos fue el programa. Así que tenemos que agradecer a nuestros invitados. Hemos subido el primer escalón, Alberto. No, yo creo que esto es... mi padre de campo siempre tenía esa filosofía criolla en base a lo que es un refrán. Y me decía, Alberto, no podés comer langostino por 10 pesos. O sea, el tema es muy importante. Yo lo que diría, y más cuando estamos tan cerca de poder lograr un cambio, y la palabra cambio no es porque estoy a favor de un lado o del otro, simplemente que tengan en cuenta que no se puede cambiar en 30 días el problema que tienen todos los argentinos que perdieron la capacidad de asombro. Que todo es normal. Pero hay que cambiar. Y está todo perfecto, pero no lo va a poder cambiar aquel que no mire, ¿no es cierto? Y que no pierda el miedo a la libertad. Exactamente. O sea, si tiene miedo a la libertad, no se va a proyectar. Y si tiene temor, no se va a sacar la mano de los ojos. Entonces, el programa, te felicito. Yo conozco también tu trabajo social, que hace muchísimos años que lo haces. Pero lo importante de esto, Hugo, que no nos vamos. Te digo sinceramente, a mí me da satisfacción, una gran satisfacción ver lo que estás haciendo vos, porque estás caminando por ese terreno difícil y estás dando buenos pasos, Alberto, con éxito de tu parte, no de la parte que te tiene que abrir las puertas, donde te están cerrando las puertas para que no avances. Y bueno, hay que hacer el programa, hay que gritar más, hay que expandir más, hacer conocer más. Todo. Obvio, te felicito porque ojalá las organizaciones sociales que se dedican a esto tengan un espacio donde poder explicarle a la gente y que en el lecho y en la oscuridad de su mente, si alguna de las cosas que dijimos puede producir un cambio, ya, como dijo el brasilero, valeu. Claro que sí. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por haber venido y un creo placer. que vamos a continuar en otra oportunidad. Ha sido muy grato, María Cristina. Bueno, nosotros volvemos el jueves. Está el presidente y el tesorero de una importante institución social. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma